Qué escándalo en Independiente. Mira, les cuento algo porque me lo encontré antes de ingresar acá al canal a Mauro Zeta y me dijo, ojo que no hay pedido de detención para Martín Bustos, que es este árbitro que está acusado de haber llevado a chicos de juveniles del club de Independiente a distintos sitios, a San Isidro, a Palermo, para que tuvieran relaciones sexuales con hombres mayores, utilizando también ese nexo que es el joven de 19 años de cuarta división. Pero por ahora me dijo, ojo que no hay ninguna orden de detención contra ninguno. No hay ningún detenido ni están buscando por ahora la detención de alguno. Sí un allanamiento, porque por supuesto tienen que hacer allanamiento para ver qué material se encuentra para que sirva a la investigación, porque es muy grave la acusación. Abuso sexual de menores y también facilitación y promoción de la prostitución. O sea, reclutar a chicos jóvenes que vienen del interior, que están en una pensión en Villa Domínico, en una situación por supuesto vulnerable, en el horario escolar, pudiendo regresar a las 20 horas a la pensión, autorizados por sus padres a estos propósitos, eran llevados, mantenían relaciones y después de nuevo volvían a la pensión. Claro, nosotros le invitamos a Luis Grach. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Porque así como ha pasado ahora en el Club Independiente, se sabe todo y la verdad que el club se portó muy bien en el sentido de enseguida investiguen, enseguida los directivos se presentaron, acá tenemos todo el material, fue Ariel Ruiz, que es el psicólogo que trata permanentemente con los chicos, pero ha pasado en otros clubes. Y pasa. A ver, quisiera ver las dos caras, ¿no? Empecemos por la de los chicos. ¿Cuál es la situación de esos chicos que son seducidos para ser reclutados para ir a esos departamentos? Bueno, primero, tenés razón lo que decís respecto de que yo quiero felicitar a mi colega, el psicólogo, que dio rápida denuncia de esto, sí, y las autoridades del Club Independiente que no dudaron en hacer una denuncia policial porque esto es un delito grave. ¿En qué consiste el delito? El delito consiste en lo que vos decías bien, el abuso sexual de menores. ¿Por qué se abusa sexualmente de un niño? Por varios motivos. Primero hay una parte que es la parte del niño o del puber o del adolescente que desde su desconocimiento, desde su desesperación o desde la tentación económica que significa tener una retribución, es inducido, es seducido, es promovido a hacer algo que va a tener un efecto lesivo en su vida emocional, en su vida sexual, en la actualidad y en el futuro. O sea, estas cosas no son inocuas. No es que un chico que ha sufrido abuso sexual infantil va a tener una vida normal. Va a tener consecuencias en el presente o en el futuro, en su vida sexual, en su vida de pareja, en su vida emocional. ¿Siempre no se puede, digamos, reponer de esa situación? A veces sí. ¿No puede trascender? La mayor parte de las veces no, porque el niño no tiene una relación de paridad con su partener sexual que padece una patología grave, que es una perversión. Antiguamente se llamaban perversiones, lo que hoy se llaman parafilias. El término perversión tenía una cierta connotación peyorativa y entonces se modificó por el de parafilia. ¿Qué es una parafilia? Una parafilia es cuando una persona tiene placer sexual con objetos, con situaciones o con individuos que no son los apropiados para lo que consideramos la vida sexual normal, que es la relación homosexual o heterosexual, en condiciones de paridad, donde dos personas prestan su consentimiento, son dos adultos responsables y deciden tener una vida sexual. Claro, que hay un consenso. Claro, acá empecé por los chicos. Su vulnerabilidad, vienen del interior, los padres ya autorizaron a que pueden salir y volver a las 20 horas, pero claro, también son vulnerables seguramente esas familias si se encuentran en una situación, digamos, en la cual uno no va a hacer ningún juicio de valor, o yo por lo menos no pretendo hacerlo, Luis, porque también ellos quizás ponen muchas expectativas en los hijos, van a ser jugadores de fútbol, van a jugar en primera división, tienen condiciones, se salvan mis hijos, nos salvamos nosotros, que yo también hay todo un entorno así, ¿no? No solamente eso, sino que de algún modo también están expuestos, primero por el alejamiento familiar y porque además la idea de llevar adelante un proyecto en el cual son seducidos por una persona del club que tiene una autoridad mayor también supone que ellos van a tener alguna prebenda, van a ser promovidos dentro del equipo, supongo yo. Tenés razón, por el árbitro, decís vos. Exactamente. Martín Bustos, exactamente. Claro. Ahora, hay que ver la otra faceta que es el sujeto que padece una parafilia. ¿Quién es el que de algún modo convoca a
prepúberes y púberes para tener una vida sexual. Ahí es donde tenemos el marco o el contexto más importante desde el punto de vista psicopatológico, que me gustaría establecer una diferencia entre lo que es un pedófilo y un pederasta. Sí. La pedofilia es, como dije antes recién, una parafilia, donde un sujeto tiene una excitación sexual producto de la fantasía de tener contacto sexual con prepúberes, con niños habitualmente que tienen una edad entre 8 y 12 años. Y se considera pedófilo a una persona a partir de que este sujeto tiene 15 o más años y que tiene esa apetencia erótica sexual con niños que tienen 5 o 6 años menos que él. Sí. ¿En qué consiste la actividad o la fantasía sexual del pedófilo? El pedófilo no necesariamente tiene relaciones sexuales activas del tipo de la penetración, en el caso de la homosexualidad, porque se puede ser pedófilo con un varón o con una niña. En este caso era con varones. El pedófilo puede gozar de o mirar de la contemplación del cuerpo de un adolescente, de un prepúber, de la caricia, de sacarle fotos. Todo eso ya forma parte de delitos sexuales y forma parte de los placeres de alguien que tiene una parafilia. También puede gozar de que el adolescente lo acaricie, lo masturbe. Incluso el pedófilo tiene un rechazo cuando el prepúber es mayor de edad. Antiguamente había un psiquiatra que se llamaba Krafft-Ebing, que escribió un libro que se llama Psicopatía Sexualis, donde dice que el pedófilo deja de tener excitación sexual ante la aparición del vello pubiano. O sea que la víctima frecuente del pedófilo es un prepúber, un niño que oscila entre los 8 y los 12 años. Eso se llama pedofilia. Sí. Cuando un sujeto que tiene una parafilia tiene esta atracción sexual por chicos de mayor edad, adolescentes, eso ya se llama ebefilia o efebofilia. Es lo mismo, nada más que depende de una cuestión cronológica. Pero estos tenían 15 años, 15, 16 años. Exactamente. Sí. Ahora, la parafilia, que se llama pedofilia, habitualmente comienza en el sujeto con la adolescencia, con el despertar de su propia sexualidad. Él descubre, es un autodescubrimiento, él descubre que tiene esa tentación patológica por niños que producen una excitación sexual. No es una elección consciente, no es que el sujeto decide voy a ser pedofílico, sino que es un autodescubrimiento del mismo modo que una persona descubre que tiene intereses o deseos homosexuales. ¿Con la que nace? Sí, en principio. Pero una persona por cuestiones culturales, por ejemplo. Una persona por cuestiones. Una persona, no se sabe exactamente la etiología, pero sí se sabe que comienza, digamos, yo le pondría el mismo signo de interrogación que la procedencia o la causa de la homosexualidad. Hay muchas teorías respecto de esto, pero quiero decir que el sujeto pedofílico autodescubre solo o es descubierto por una pareja que de pronto entra en su computadora y ve que consume pornografía infantil, que habitualmente visita lugares vinculados a sexualidad o a fotografías de adolescentes. Claro, pero lo que te pregunto es si en un contexto en el cual se naturaliza todo esto lo puede ver como algo natural. No, justamente. Digamos, quiero terminar de establecer una diferencia entre para mí me parece una perversión, sí, pero por ahí vos tenés otra teoría. No. A diferencia de la homosexualidad, que también es autodescubierta, la homosexualidad no le causa daño a nadie. Es una elección de objeto sexual, una libre elección que una persona tiene de su vida sexual. Claro. Por supuesto que ser pedófilo ocasiona daños y, como vos bien decís, antiguamente se lo calificaba como perversión, hoy como parafilia. El problema es que muchos grupos de pedófilos autocalifican esto como una práctica sexual normal. Es más, dicen que esto es una manera de educar sexualmente a un niño y que esto es beneficioso. No, además desvían también su sexualidad, ¿no es cierto? La orientación sexual que pueda tener ese chico. Por ¿no? supuesto. Es mucho mayor la incidencia que el mero acto sexual. Por supuesto, pero los pedófilos autocalifican esto como algo normal y desde el punto de vista cognitivo, como lo consideran normal, suelen no tener ni vergüenza ni culpa
por estas prácticas. Psicópata. En realidad es una psicopatía vinculada a la vida de la sexualidad. Ahora, el pederasta, a diferencia del pedófilo, es el que materializa las fantasías sexuales del pedófilo. Esas cosas que lo excitan al pedófilo, el pederasta las ejecuta. O sea, en este caso, yo diría que las personas que abusaron sexualmente de estos adolescentes no eran pedófilos, eran pederastas. Aunque se podría decir que no todo pedófilo es pederasta, pero todos los pederastas son pedófilos. Por supuesto que esto es un delito, e incluso es un delito aunque haya consentimiento antes de una edad que es la edad del consentimiento sexual. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos una edad que es el del consentimiento sexual. A partir de esa edad deja de considerarse, creo yo, un delito. Antes de eso, aunque el menor tenga consentimiento, sigue siendo un delito. Sí, es un delito porque es menor. Y se sigue claro. porque ¿viste cuando dice hubo consentimiento? No, fue consentido. No hubo ningún consentimiento porque es menor. Si es menor de 16 años, la ley, para la ley argentina, la ley dice que el consentimiento sexual es válido a partir de los 16 años. Ahora, digamos, en la antigua Grecia se aceptaba la pedofilia y se consideraba justamente que era una especie de docencia que el maestro usaba para educar sexualmente a sus discípulos y para enseñarles las leyes de la ciudadanía, etcétera, etcétera. No obstante lo cual, en Grecia se aceptaba esto a partir de que el niño era adolescente. Si el sujeto era un niño, podía ser condenado incluso a la muerte. En Roma era lo mismo. O sea que desde tiempos inmemoriales la pedofilia materializada o transformada en pederastía es condenada porque es considerada un abuso sexual y porque es lesivo del psiquismo, de la vida emocional, de la vida afectiva de un sujeto. Y orientación sexual también puede tener incidencia, digamos, en los chicos. Ahora, por lo general son hombres que tienen poder y manejan ese poder como para poder mandar, digamos, a un árbitro del club y tener un nexo de un joven de 19 años para reclutar a todos y traérselos a domicilio, ¿no? Ya sea en San Isidro, donde vive el árbitro, o a Palermo, donde también había un departamento donde iban. Sí. Justamente hay dos tipos, mira vos, María Belén, hay dos tipos de parafilias o de dos tipos de pedofilia. Hay una que se llama primaria o esencial, que es la del sujeto que siempre fue pedófilo y no puede tener placer sexual de otra manera que no sea esa. Esa es una de las características típicas de las perversiones. La perversión tiene como característica que tiene que tener una conducta estereotipada. Por ejemplo, un sujeto fetichista, si el fetiche no está presente, no puede tener placer sexual. En cambio, hay una pedofilia secundaria, que es la del sujeto que de pronto no puede tener, no se anima, no consigue un objeto sexual homogéneo a él y entonces recurre a la pedofilia o a la pederastía para satisfacer su vida sexual. Por supuesto que en la base de todo esto, además de la perversión, existe el placer de ejercer el poder por la asimetría de la edad, por la asimetría del poder económico, y por supuesto esto merece y requiere una condena social, pero además es muy importante la detección precoz de alguien que padece una pedofilia. ¿Por qué? Porque el pedófilo todavía no transformó en acto sus fantasías. Es allí donde todavía podemos hacer cosas para preservar a las víctimas potenciales de alguien que transforma sus fantasías en realidad, pasando de la pedofilia a la pederastía. Claro. O sea, allí es donde tenemos una posibilidad, por eso todas las personas que se sienten habitados por fantasías sexuales, por excitación sexual frente a la visualización de niños y tienen esta clase de fantasías, están a tiempo de hacer consultas para tratar de solucionar esta patología y no llegar a cometer el acto concreto de la consumación del abuso sexual de un niño. Entonces tiene una solución, una prevención. Luis, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos. ¿Cómo sigue la causa, Pablo Mesina, vos que estás transmitiendo en directo desde el Polo Judicial de Avellaneda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Belén. Bueno,
un poco lo que han contado ustedes, ¿no?, en el transcurso de la mañana y abordando por novedades aquí en la UFI número 4 a cargo de la doctora Garibaldi, a ver si finalmente en el día de hoy o si hay algún paso definitivo para ordenar detención de Martín Bustos, el árbitro de 35 años, y también se espera que en algún momento aquí puedan llegar los menores involucrados en esta situación, que por supuesto tendrán que declarar de forma y en situación especial. Por ahora, siguiendo paso a paso lo que sucede en esto que parece ser la punta del ovillo, ¿no?, de un entramado y de una red que tiene como objetivo prostituir menores, una situación realmente tremenda que se ha generado en el club Independiente y que hasta ahora tampoco se descarta que pueda ocurrir en otros clubes de fútbol, donde estos menores, con toda la intención de poder desempeñarse en el fútbol, aquellos más vulnerables, por supuesto, aquellos que no tienen recursos económicos, dependen de una institución reconocida como es el Club Independiente para, bueno, vivir en esta pensión y de allí ser cooptados por estas personas con intención de generar un ilícito como es la corrupción de menores y también la prostitución. Hasta ahora, bueno, aguardando que se pueda librar la orden de detención que todavía no ha sido emitida. Sí se realizaron allanamientos en el transcurso de la jornada desde muy temprano, donde participó también la doctora Garibaldi, sobre todo uno de ellos en Escobar, donde reside la familia de Bustos, con resultado negativo. Tampoco se ha entregado ni ha aparecido aquí la persona más buscada, que es imputada en este caso, como es el juez, el árbitro profesional de fútbol, el juez de línea de primera división y de inferiores, para poder dar su testimonio. El mismo es abogado, probablemente elaborando alguna estrategia para hacerlo en las próximas horas. Aquí aguardando por más novedades a propósito de lo que pueda ocurrir de un momento a otro, por supuesto, para informarlo y para comunicárselos. Muchísimas gracias, Pablo. Enseguida vamos a volver con vos.